México es un territorio vasto que se caracteriza por su gran biodiversidad. Sus diversos ecosistemas y contrastantes climas a lo largo de todo el país, desde zonas boscosas, grandes desiertos, extensas playas y profundas selvas. Así que el siguiente paso en nuestro viaje fue visitar a Pablo Alonso, director de Bodegas Origen en el estado de Aguascalientes, quien nos ayudaría a entender cómo se desarrollan diferentes zonas vinícolas en México y cómo influyen los diferentes climas. Mira, tenemos una gran idea de que el vino solo se puede producir en dos líneas que están bastante despegadas del centro del planeta, del Ecuador. Y esas dos líneas vienen de dos cosas que yo creo que son las más relevantes. Un contraste térmico, que quiere decir que durante la época de maduración tenemos frío y calor que nos van a llevar a que la uva pueda tener un lado que es la acidez y el otro lado que es el alcohol, no, perdón, el azúcar. Entonces, que se va a convertir obviamente en alcohol después. Entonces yo creo que esa es la primera. La segunda es el tema de los climas bien marcados, porque de repente vas a regiones donde casi que todo el año tienes calor o casi todo el año tienes frío, y la planta lo que necesita para guiarse durante el año en su ciclo y no acelerar sus ciclos es estaciones marcadas, donde vas a estar primero con un invierno, porque para nosotros el ciclo de un viñedo empieza prácticamente en el otoño, que es cuando terminamos la cosecha, y de ahí nos vamos a un invierno y después una primavera en verano que van llevando a la planta de la mano. Entonces, en el tema que luego aparte nos asusta mucho en México es la parte del agua. Estás hablando a lo mejor yo creo que el límite son 600 milímetros de lluvia anual, que van preferentemente a buscarse antes de la época de cosecha. Sin embargo, en regiones como la nuestra, tú no estás metido en esa situación. Y luego, en cuanto a horas sol y horas frío, yo creo que no es tan relevante cuántas horas de sol tengas, sino el ciclo, cómo te lo marque definitivamente en el transcurso del año para que llegues al punto de maduración correcto. La parte de frío, yo sí veo una importancia, que a lo mejor estamos hablando de que tengas unas 300 horas frío bien definidas, para que la planta duerma y entonces no tengas una brotación temprana que te podría llevar, como pasa en el Ecuador si tienes viñedos, a dos cosechas anuales, que lo que va a ir en decremento de la calidad de la uva. Entonces yo creo que esas son a grandes rasgos las principales necesidades de un viñedo. Además, por ahí, dependiendo cada lugar, vas a ir sumando dos, tres cositas que pueden ayudarte a tener mejores vinos, ¿no? Es para mí lo más importante. Con esa amplitud del terreno, pues tienes Ensenada, que por ejemplo casi juega en la misma clima mediterráneo, en donde lo que tienes es inviernos con la humedad, con la lluvia que vas a recibir, veranos muy secos, y a la postre también tienes un poquito de calor al inicio sobre todo de la maduración de la uva. En nuestro caso, y a lo mejor Parras todavía juega un poquito ese tema, pero en nuestro caso, que es el centro del país, la principal diferencia es que nosotros en primera estamos muchos metros arriba del nivel del mar. Ensenada está a 400 metros, 300 en el mejor escenario de un monte, todo, si no están a 10, 20 metros sobre el nivel del mar. Y nosotros lo que estamos son 1850 metros sobre el nivel del mar, y también no tenemos ninguna influencia oceánica. ¿Por qué? O muy poca, porque al final si tú buscas Aguascalientes en el mapa o la zona del centro, pues vas a ver que estamos a, no sé, 8 horas manejando del Golfo de México y a 8 horas del Pacífico. Entonces eso ocasiona que cuando tenemos un fenómeno como un ciclón, un huracán, lo que pasa es que no llega y se estaciona la lluvia durante tanto tiempo. ¿Eso por qué es importante para nosotros? Pues porque generalmente estos fenómenos van a llegar en la época de maduración de la uva, y podemos encontrar todavía, cuando son lluvias más estacionales y no tanto fenómenos como de este tamaño, podemos encontrar periodos donde no va a haber lluvia, que nos permiten trabajar el viñedo y seguir madurando un poquito más. Ahora, en el otro lado, la altura, que si estuviéramos nosotros en esta misma latitud a
100 metros sobre el nivel del mar, lo que vas a encontrar es que va a ser un clima súper tropical, ¿no? Entonces, realmente lo que nos pasa es que como estamos mucho más arriba del nivel del mar, tenemos noches mucho más frescas y días más calurosos, con un contraste térmico que algunos días llega a los 20, 25 grados de diferencia entre la temperatura en la mañana y la noche, ¿no? Creo que esa es la principal diferencia. Me parece muy interesante cómo las personas que se dedican a hacer vino mantienen una interacción tan directa y constante con los fenómenos meteorológicos que influyen en las regiones donde se desarrollan sus viñedos, y cómo cada factor se refleja en los vinos que elaboran. Sí, la experiencia en el vino yo creo que se mide en cosechas, entonces no puedes tener una idea de una zona hasta que la vas conociendo poco a poco, y creo que también después de haber conocido Baja California un año muy ahí encima, pero después de 5 años de estar viviendo en Aguascalientes es cuando te das una idea de qué sucede en el clima que estamos platicando hoy y vas conociendo cada vez más la zona. Entonces, por ejemplo, este tema que te platicaba de los huracanes y todo, lo descubrimos cuando empezamos a ver por qué nos llovía, y entonces cada vez somos más asertivos, ni siquiera hay veces que no le hacemos tanto caso al pronóstico del clima, sino que nos metemos en el buscar cómo va a dar vuelta el huracán, y si llega, ya sabemos que si viene por Monterrey nos va a caer un montón de agua. Si llega por Jalisco no hay tanto problema, pero Monterrey siempre llega hasta acá. Y luego ya en la parte de vinificación, que creo que es parte del terroir que a veces se nos olvida, aquí podemos manejar las temperaturas de fermentación con mucha comodidad porque no estamos a los 39, 40 grados que de repente encuentras en Baja California. Estamos a 36, 35, entonces podemos ser un poco más agresivos en subir las temperaturas y bajarlas, que allá cuando tienes demasiado calor andas sufriendo un poquito en la recepción de la uva. Y en la cosecha, en el día, pues es también una gran ventaja cuando no estás con esos climas tan calurosos, porque te permiten estar cosechando con la tranquilidad de que no va a empezar a fermentarte la uva a los 5 minutos después de que coseches. Pablo no solo me ha ayudado a comprender cuán importante es el clima en torno al viñedo y a la vinícola, también me ha dado un gran ejemplo como profesional en el vino. Quisiera saber cómo fue que se inició en este maravilloso mundo. Yo siempre, de hecho casi siempre le hago esa misma pregunta a la gente y la divido en dos partes. Les digo, la pongo en una opción múltiple. Les digo, ¿tú encontraste el vino o el vino te encontró a ti? Y en mi caso yo creo que el vino me encontró a mí. Yo creo que ellos no podrían separar de mí el vino en este momento. No sabría, si me dices quítame el vino, y yo no sabría quién soy. Entonces también ha hecho que la relación cambie completamente. Tengo un proyecto personal que se llama Anónimo. Mi socio es mi abuelo. La que aportó la lana inicial fue mi abuela en el 2011, y 2 semanas antes de irme a Baja California falleció mi abuela. Entonces ha sido una historia de que toda mi familia, mi papá ha estado metidísimo. Mi primer cata fue con él. Y luego en el tema ya de la familia que formé hace poquito, Alonso, mi hijo, conoce 4 bodegas a los 9 meses. Nos hemos ido envolviendo en esto. El vino tiene esa capacidad, se vuelve un integrante de tu vida, y nos ha cambiado todo. En tu casa siempre hay vino, entonces es tal cual, así. Mientras crecemos, hemos de enfrentar tiempos nublados, fríos que penetran hasta los huesos, lluvias torrenciales o fuertes sequías, los cuales te darán la experiencia para afrontar los siguientes cosechas. Así es como me di cuenta que el clima es un reflejo de mi vida.